Isaías capítulo 9, versículos 2 al 7, el Señor nos está hablando acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo poderoso, lo glorioso que el nacimiento de nuestro Señor trae a nuestras vidas. Isaías 9, del 2 al 7, nos dice lo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es una profecía que se dio por el profeta. Habló la palabra de Dios. Habló lo que Dios quería decir a través de su boca. Dios declaró cómo iba a venir su hijo y cómo se iba a llamar, y cómo se le iba a declarar, cómo se le iba a mencionar, cómo iba a ser su imperio. Y vemos ahora en Mateo 12, 700 años después, el cumplimiento. No está descrito todo, pero parte del cumplimiento de esta profecía en esta porción. Dice Mateo 12 del 22 al 30. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te pedimos
que la gracia de tu Hijo Jesucristo sea sobre nosotros en esta noche. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento. Queremos recibir la palabra que tú tienes, que fortalezca nuestra fe, que nos haga salir en esta noche contentos, rebosando de alegría, de conocer más profundamente a nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, tu Hijo, Cristo Jesús. Por eso en esta noche, Padre, te pedimos, oh Dios, que cumplas tu palabra. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Te bendecimos y te pedimos, Espíritu Santo, fluye y háblanos. Amén. Amén. La profecía del nacimiento de Jesucristo, descrita en Isaías, es sin duda un tesoro de revelación que Dios nos dio para que podamos comprender, entender e identificar al Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María como Señor y Dios y Rey de Reyes y Señor de señores. En el versículo 7 de la lectura de Isaías 9, leímos lo dilatado de su imperio. Una frase, lo dilatado de su imperio, sobre el trono de David y sobre su reino. Un reino de justicia que duraría para siempre. Encontramos entonces después en el libro de Mateo, más bien, sí, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, hablamos ya encontramos hablando a Jesucristo de reinos. Y en la lectura que hicimos de Mateo, ya él habla del reino de Dios. Escuchamos en esa lectura de Mateo 12, encontramos a la gente preguntando, ¿será este aquel Hijo de Dios? ¿Será este? En el versículo 23 del capítulo 12 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel Hijo de Dios? ¿Aquel Hijo de David? Término que entre los israelitas conocían como aquel que vendría como el Mesías. Y les decía el domingo precisamente que había dos términos, uno Mesías y el otro Cristo. Los dos significaban lo mismo, solamente que uno era en idioma hebreo, Mesías, y el otro era en griego, Cristo. Pero los dos querían decir y quieren decir lo mismo todavía. El que desciende del cielo, el que bajó del cielo, el enviado de Dios. Quiere decir que cuando nosotros decimos Jesús, Cristo, estamos diciendo Jesús, el enviado de Dios, el que descendió del cielo, el que vino del cielo. Entonces, cada que tú menciones la palabra Jesús, Cristo o Jesús el Cristo, estás hablando de alguien que vino directamente del cielo, enviado por el Padre, porque si no, ¿quién lo envió? Entonces encontramos que el Padre envió a su propio Hijo como el Salvador del mundo y de toda circunstancia que afecte a sus hijos o a su pueblo. Y todos decimos amén.
Ahora tenemos que darnos cuenta que en este pasaje de Mateo capítulo 12, Jesús está refiriéndose al reino de Dios y también a la existencia de otro reino, el de Satanás, y que está en guerra contra el reino de Dios. Si yo les leo en el versículo 26 del capítulo 12, el Señor Jesucristo menciona estas palabras: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su qué? Su reino. O sea, que Jesucristo está declarando, Jesucristo está mencionando que hay un reino que pertenece a Satanás, que hay un reino de las tinieblas, que hay un reino de muerte, de tristeza, de dolor. Pero también declara en el versículo 28, pero si yo, fíjense, él declara que hay un reino, el de Satanás, pero en el 28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ciertamente ha llegado a vosotros. Quiere decir que la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios, declarada allá en Isaías capítulo 9, versículos 7, dice: lo dilantado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. Quiere decir que él estaba hablándonos de una manifestación poderosa del reino 7 siglos antes de que Jesucristo iba a venir. Un niño nos es nacido, dijo, hijo nos es dado. Eso estaba declarando el profeta Isaías, y el Señor Jesucristo está diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. De tal manera que el reino de Satanás ya estaba aquí en la tierra. ¿Cuándo se estableció el reino de Satanás? En el mismo huerto del Edén. Cuando Eva y Adán, nuestros padres, o sea, nuestros ancestros, de donde descendemos todos, estaban en el huerto del Edén y estaban gozando de toda bendición de Dios, toda bendición inimaginable. Era la tierra y el cielo una sola cosa, porque Dios descendía, subía y bajaba y estaba habitando con ellos. Pero cuando los hombres deciden, el hombre decide desobedecer a Dios, porque oye, escucha la voz del enemigo, la voz del diablo, que les miente, siempre irá en contra de la palabra de Dios, la voz de Satanás. Cuando tú escuches algo que va en contra de lo que Dios te ha dicho para bendecir tu vida, aunque a veces no nos guste, porque traemos una naturaleza que quiere pecar, que anhela pecar, que desea pecar. Es la naturaleza caída del hombre, hasta que Cristo viene a nuestro corazón, rompe aquel poder, y entonces ya no estamos esclavos y sumidos bajo el poder del pecado y el poder de Satanás como antes. Antes de conocer a Cristo, la gente no puede hacer lo bueno, no puede actuar bien. Quieren hacer algo y lo hacen por orgullo, por vanidad, por sentirse bien, por decir, es que soy bueno, pero lo hacen con otra intención. Pero cuando viene Cristo a tu corazón, cuando Él viene y es tu Salvador, tú luchas por hacer lo correcto. A veces caemos en pecado y nos duele, nos entristece, nos arrepentimos y volvemos a los caminos de Dios. Pero cuando tenemos a Jesucristo, hay una demostración clara, un deseo de agradarle, de hacer su voluntad, de hacer lo bueno, de manifestar
su reino y empezamos a pedir que su reino se establezca aquí en la tierra como en el cielo, porque ya no queremos vivir como vivíamos antes. Pero Adán y Eva oyeron la voz del enemigo que les dijo: no moriréis, cuando Dios les había dicho: el día que de él comieran, iban a morir. Si Dios te dice: no mientas, ¿por qué mientes? No lo hagas. Y el diablo te dice: no, hombre, una mentirita piadosa. Al cabo, mira, para que consigas esto, para que hagas esto. Toma ese dinero, al cabo no le hace falta, róbatelo. Y ahí empezamos a escuchar la voz del diablo de muchas maneras. No asistas a la iglesia, no leas la palabra, no ores. ¿Para qué? Haz las cosas que no son correctas y tú sabes inmediatamente en tu corazón qué es lo que Dios ha dicho y lo que el diablo te está diciendo, y siempre va a traer tristeza, dolor y muerte. Jesucristo dijo, Él cuando estuvo aquí con nosotros, entre nosotros, dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Robar, matar, hurtar y destruir. Todo esto trajo tristeza y dolor al mundo. Por eso en Isaías 9:2, si me lo pueden poner, en Isaías 9:2 leímos al principio de la lectura: el pueblo que andaba en tinieblas, fíjense, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero esta era una palabra profética que iba a venir sobre la tierra, sobre el mundo, cuando Cristo viniera. Por eso empezó a hablar que la luz vendría, que sería un niño, nos nació, pero era un hijo que nos era dado, y que su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Todos esos nombres iba a recibir el Hijo, mostrando que Él era el mismo Hijo de Dios, mostrando que Él era el que venía a destruir precisamente el mundo que andaba en tinieblas y sombras de muerte. Vio gran luz. O sea que Cristo iba a ser luz. Y lo encontramos. ¿Dónde lo encontramos? En el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, encontramos las siguientes palabras para que vean cómo lo profetizado de Jesucristo en el Antiguo Testamento, de que aquel niño que iba a nacer venía con un propósito claro y definido: destruir todo lo que el diablo produjo en nuestras vidas: tristeza, muerte, pérdidas, dolor, miseria, hogares destruidos, hijos apartados, padres decepcionados y padres apartados también de los caminos de Dios. Pero encontramos ahí en Juan capítulo 1 que dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, y 5: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 7. 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Ahí tenemos precisamente la declaración de que Jesucristo era la luz del mundo que venía a acabar precisamente con el reino de las tinieblas. Por eso dice ahí: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. El reino de Dios vino a traer luz, a deshacer las tinieblas, a destruir con su poder las sombras, la muerte, la tristeza, el dolor. Todo esto lo produce el reino de las tinieblas, lo produce Satanás. Así que cada vez que tenemos un avance del reino de Dios, cada paso que da el reino de Dios es el avance del amor, la gracia, la misericordia y un retroceso en el reino de las tinieblas y del mundo de la maldad. Por eso encontramos la situación tan importante de la manifestación del reino de Dios en el Cristo. Por eso encontramos en Mateo 12:22, Jesús hizo un milagro portentoso. Leímos en Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Cómo estaba este hombre? Pero no, ¿qué dice antes? Un demonio, un endemoniado que estaba siendo producido por el demonio. ¿Qué le producía? Ceguera y mudez. Tenía ciego a un hombre, enceguecido. El reino de las tinieblas se manifiesta en ceguera muchas veces física, y la mayor de todas las cegueras es la ceguera espiritual, cuando la gente no alcanza a entender y a comprender que el mismo Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, es el que nos puede abrir los ojos y hacernos entender que el camino que estamos llevando es precisamente un camino de muerte, de destrucción, y que vamos camino a la muerte eterna, a la separación eterna de los cielos. No vamos a estar en el cielo a menos que venga el reino de Dios, representado ¿en quién? En Cristo, que es la luz que va a abrir la ceguera de nuestros ojos, nos va a permitir ver, así como lo hizo con este endemoniado. Por eso, esto fue una de las manifestaciones primarias, del principio del ministerio del Señor Jesús. Y toda la gente se asombraba y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? Porque él echó fuera al demonio. A partir de que el Señor Jesucristo, lo acabamos de leer en el versículo 28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, la demostración de que él había echado fuera a ese demonio de aquella persona, y dice la Sagrada Escritura que el hombre ahora hablaba y veía. Hablaba y veía, porque el reino de Dios estaba ya presente. Y el reino de Dios, en cada liberación que hace, en cada persona que recobra su entendimiento y le entrega su vida a Jesús, y sale de la muerte a vida. Por eso dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La gente quedó atónita, asombrada. La palabra atónita quiere decir que se quedaron paralizados, se quedaron diciendo: ¿quién es este? ¿Será este el hijo de David? ¿Será este el hijo de David? ¿Por qué hablaban de esa manera? Porque ellos
conocían las Escrituras. El pueblo que andaba con el Señor Jesucristo alrededor de él conocían las Escrituras. Yo tengo que reconocer que el pueblo de Israel, la nación de Israel, ha sido un pueblo que ama la palabra, que estudia la palabra, que se meten a la palabra, que a los niños les enseñan desde pequeñitos a ir a la sinagoga, a estudiar y a aprenderse las Escrituras. Todos ellos conocían y estaban esperando, como todo el pueblo judío, esperando que viniera ¿quién? El Mesías, el enviado de Dios, el que bajaría del cielo. Lo estaban esperando, de tal manera que ellos estaban en esa expectativa, y cuando ven que el Señor Jesucristo echa fuera a un demonio, dijeron: ¿no será este aquel que estamos esperando, el Mesías del Antiguo Testamento? Todo lo que hablaron los profetas de él. Estaba la expectativa, por eso la gente estaba atónita. Y yo quiero decirles, ellos conocían lo que decían las Escrituras acerca del reino de Dios. Por eso vemos que el reino de Dios es declarado en el Antiguo Testamento, y vamos a ver las Escrituras que ellos conocían para que tú las conozcas y puedas identificar que aquello que decían: este será el hijo de David, tú puedes decir esta noche: ¿será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías prometido? Porque si Jesucristo confirma las profecías que se dijeron de él, entonces hoy yo puedo y tú puedes decir: Jesucristo es el Hijo de Dios. Daniel 2:44. Vamos a leer varias porciones de la Sagrada Escritura. Daniel 2:44. Dice la Sagrada Escritura, ahí tenemos. Vean lo que conocían. Por eso preguntaban ellos. Dice la palabra: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será. Ve conociendo lo que el Señor Jesucristo iba a venir a traer. Y si Él ya está, y si Él ya vino, ve lo que el Señor te está diciendo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Quiere decir que era del pueblo judío y iba a permanecer en el pueblo judío este reino. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. En este texto, ya no quiero decirles, bueno, si quieren ir a Daniel capítulo 2 y leer todo, hay una profecía importantísima donde se da de una estatua que tenía oro, plata, pies de barro, y una descripción de los reinos, una profecía que Daniel, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, describe de los reinos que iban a estar sucediéndose antes de la venida de Jesucristo. Entonces, una vez que se cumple esto, la palabra de Dios dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo sería levantado. Entonces, ¿por quién? Por Dios mismo. Este reino sería levantado por Dios mismo. Este reino tiene otra característica: no será jamás destruido. Vendría del pueblo judío y permanecería en el pueblo judío este reino. Por eso decían: ¿será este el hijo de David? Y luego dice: permanecerá para siempre su reino. Ahora vamos al mismo libro de Daniel, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Encontramos a un hombre, un gran rey que Dios levantó de una nación pagana, describiendo estas palabras: Nabucodonosor, rey de a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en
toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene, dice el rey Nabucodonosor, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y su señorío de generación en generación. Otra palabra profética que Dios estaba dando ahora a través de un rey que él puso. Este rey estaba hablando de que vendría un reino de grandes y potentes maravillas, un Dios de señales y de prodigios, un reino siempre eterno. Y su señorío iba a ser de generación en generación. Ahora vamos al capítulo 6, versículo 26. 6:26. Dice este rey: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de... ¿Del Dios de quién? ¿Quién era el Dios de Daniel? Sino Jehová, el gran yo soy, el Dios de la nación de Israel, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: teman y tiemblen que la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás, y su dominio perdurará hasta el fin. Muy bien, ahora vamos a 7, 13 y 14. Sigue Daniel hablando de este reino que acabamos de leer de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: si yo echo fuera los demonios por el Espíritu Santo, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora yo te hago una pregunta para que sigas gozando estas lecturas. El Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, el día de hoy sigue sanando enfermos, sigue echando fuera demonios, sigue haciendo señales, prodigios y milagros. Quiero decirte, la salvación es el más grande milagro que existe. Para eso tuvo que venir el Hijo de Dios, para romper con el reino de Satanás, que tenía el control, la vida nuestra en sus manos. Quiere decir que toda la humanidad estaba muerta en sus delitos y pecados. Tuvo que venir Jesucristo a demostrar que el reino ya estaba, con el poder de su Espíritu Santo, sanando enfermos y echando fuera demonios. Pero no fue el más grande milagro. El más grande milagro es que Él venía con un propósito: a destruir las obras del diablo, a subir a la cruz para derramar su sangre, y que todo aquel que crea en Él pase de muerte a vida. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Vayan leyendo, vayan entendiendo cómo está describiendo el profeta Daniel el reinado de Jesús, nuestro Señor. 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de ¿qué? ¡Wow! ¿Cómo se le conocía a Jesús? Como el Hijo del Hombre. Por eso el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos en la prédica del domingo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan que así les preguntó?
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? Y unos dijeron, eres esto, eres esto y eres esto. Y aquí vemos, dice, y venía uno como un hijo de hombre, pero venía ¿en qué? Con las nubes del cielo, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¡Wow! Vean lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Cuando los discípulos estuvieron aquí y despidieron al Señor Jesucristo, dice que Él les dijo, vayan a Jerusalén, les voy a enviar, les voy a dar poder de lo alto. Y dice que cuando Él les hablaba esas palabras, fue levantado y llevado al cielo, y una nube le ocultó de sus ojos. Proféticamente, Daniel recibió la revelación de Jesucristo como hombre glorificado, que era llevado al cielo, presentado ante el anciano de días, que era el Padre. Fue llevado ante él. ¿Y qué sucedió en aquel momento? Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es, no digo iba a ser o va a ser, habla en un tiempo presente. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, ¿dónde se encuentra el Señor Jesucristo el día de hoy? Sentado a la diestra del Padre. Aquel niño que nos fue dado, hijo que nos fue nacido, dice, ahora tiene la manifestación de su reino. Se le dio dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará. Su reino uno que nunca será destruido. Ese es Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Ahora vamos a ver lo que dijo Zacarías. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9, un profeta que lo dijo 540 años antes de Jesucristo. 540 años. 9:9. ¿Qué dice la palabra? Alégrate mucho, hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Jerusalén. Ahora, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. ¿Qué dice? ¿Tu qué? Tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hijo de asna. Ahora vamos a Mateo 21, del 1 al 11. Es el profeta. El profeta estaba diciendo 540 años antes de que Cristo viniera. Ahora, ¿qué pasa allá en Mateo 21, del 1 al 11? Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella,
desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? Ustedes ya saben. Zacarías, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Por eso vemos a Juan el Bautista, cuando está en la cárcel, enviar a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Quiere decir, había una lucha en la gente para poder definir quién era Jesús. El domingo vimos la lucha entre el círculo más cercano, los discípulos de Jesús. El domingo vimos la pregunta que el Señor Jesucristo les hizo a sus discípulos. No se lo hizo a la gente, se lo hizo a los que andaban con él. ¿Y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y ellos tuvieron que responder a través de Pedro, que fue revelado por el Espíritu Santo, y fue el que respondió y dijo: tú eres, fíjense, el que descendió del cielo, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo que le dijo. Y nosotros el domingo contestamos: tú eres el que desciende del cielo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué pasa? Ahora es la gente. Y es también para nosotros una pregunta. Y dice que Juan el Bautista mandó preguntar. Todavía Juan el Bautista, imagínense, aquel que había estado bautizando en el río Jordán, aquel que había bautizado a toda la gente, aquel que le había dicho: generación de víboras, ¿hasta cuándo oiréis de la ira venidera? Dice que estaban ellos ahí, él predicando poderosamente, y la gente fue a preguntarle: ¿tú eres el Cristo? Y dijo: no, yo no soy el Cristo, pero viene tras de mí uno que es antes de mí, que era primero que yo. Yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¡Wow! Entonces él estaba describiendo, vean qué seguridad tenía Juan. Pues cuando lo apresan y lo meten a la cárcel, él entra en una duda, en un ataque. Por eso nosotros también recibimos ataques de Satanás para decir: ¿quién es Cristo? ¿Tú crees que es Jesucristo? Y la gente te empieza a atacar para decirte: ¿tú crees realmente que Jesucristo es Dios? ¿Tú crees que realmente? Y lo que nos está diciendo Dios a partir del domingo y el día de hoy a los que estamos aquí es: nunca dudes quién soy yo. Nunca dudes quién soy yo, porque yo soy el eterno. Mi reino no tendrás fin, permanece para siempre. Y vamos a continuar leyendo. Vean lo que le mandó decir en Mateo 11, 4 al 6. Mateo 11,
4 al 6, ahí encontramos al Señor Jesucristo mandándole la respuesta de la pregunta de Juan. Mateo 11, 4 al 6. Dice, así ha dicho Jehová, Mateo 11, 4, 6. Estoy en Zacarías, con razón. Discúlpenme, hermano, no me di cuenta, no busqué la cita. Mateo 11, 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Yo diría, respondiendo Jesús nos dice, id y haced saber a Mijés las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos, los leprosos son, y los sordos oyen. Los muertos son, y a los pobres es anunciado. Bienaventurado el que no haya tropiezo. Dios está diciéndonos a nosotros, Jesús, mi Hijo, Él es el Cristo, el Mesías. Y dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo con esto? El que no dude, sino crea que yo soy, el yo soy que bajó del cielo, el Emanuel. ¿Y saben qué quiere decir Emanuel? ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Por eso dice, está diciéndonos, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, el que no dude, sino crea que yo soy el que soy el que soy, el que bajó del cielo, el Emanuel. ¿Qué quiere decir? Con nosotros Dios. No es un niño al que estamos celebrando, sino estamos celebrando al Dios eterno que está con nosotros hoy. Mucha gente está celebrando al niño, y el niño nos fue revelado para que nosotros entendiéramos que ese niño vino con un propósito. Él creció, él se desarrolló, él se manejó entre nosotros como un ser humano, él vivió con sus padres, con sus hermanos, con su familia, y vimos entonces que el reino de Dios vino con Cristo cuando Él declara y dice, si yo hago estos milagros como los que le acaba de mandar a decir a Juan. Él le dijo, los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Él dijo que era por causa de que el Espíritu Santo estaba en él, y si esos milagros sucedían era porque el reino de Dios estaba ya en medio de nosotros. Y este reino vino con Cristo porque Él es el Rey y Dios. Porque Él es el Rey y Dios. Él tenía y tiene un mensaje para nosotros hoy. Juan el Bautista, que anunció a Cristo, anunció su reino, lo anunció de esta manera: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 3:2 leemos a Juan el Bautista diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dijo en Mateo 4:17, una página adelante: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento no quiere decir
dolor o tristeza por el pecado. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de una forma de pensar hacia lo malo, a todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que nos aparta de su propósito. Y la palabra que se pone como arrepentimiento en griego allí en las palabras del Señor Jesús era la palabra metanoia. La palabra metanoia es la raíz de una palabra que nosotros nos enseñan en la secundaria. Metanoia quiere decir un cambio de forma, un cambio de figura. Por eso se le llamaba, cuando el gusano se metía y se envolvía en su capullo, le llamábamos un proceso de metamorfosis. Metanoia, un cambio de forma. Era una metamorfosis. ¿Qué era lo que pasa? Aquel gusano que tú lo veías desagradable, después de un tiempo, aquel capullo se rompía y empezaban a salir unas alas preciosas de hermosos colores. Por eso el Señor Dios Todopoderoso utiliza la palabra metanoia para hablar del arrepentimiento. El mensaje que Juan tenía decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, cambien de manera de pensar. Bueno, era Juan el Bautista. Ahora Jesucristo está hablando. Desde entonces comenzó Jesús a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces, ¿cuál entonces? Pónganme el 16, el versículo 16 del mismo capítulo. Vean cuáles fueron las palabras que procedieron. El pueblo asentado en tinieblas vio gran, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que Él estaba diciendo: yo soy la luz, yo soy el Rey, yo soy el que traigo la oportunidad de que las sombras de la muerte sean quitados de vuestras vidas. Muchos de nosotros que estamos aquí en esta noche ya experimentamos esto. Ya sabemos lo que es pasar de muerte a vida. Pero tal vez en esta noche hay alguno de ustedes que está aquí. Hay alguno de ustedes que vino en esta ocasión y que está oyendo este mensaje de salvación, de oportunidad, de pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de estar muerto a resucitar y de pasar del infierno al cielo. Y esto es por las palabras del que tiene la autoridad y que tiene el poder para podernos ofrecer. Por eso el Señor Jesucristo está diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los fariseos estaban tan llenos de sus pensamientos e ideas acerca del Mesías, que ellos pensaban que iba a venir como un rey político, que iba a levantarlos del imperio romano. No quisieron creer, no cambiaron sus ideas, su mente, su actitud hacia el rey que era Jesús. De tal manera que se apartaron de Jesús, se convirtieron en enemigos del rey y del reino, porque Jesús era el Rey de Reyes, es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Los fariseos y todos los judíos de su tiempo
con su actitud no arrepentida, decidieron permanecer en el reino de Satanás. Quiero que valoren, mis amados amigos y hermanos, la decisión de arrepentirnos es una decisión personal. Es una decisión tuya y mía. Si alguien no se arrepiente de sus pecados, aunque vengas a la iglesia, aunque hagas lo que hagas, eso no te salva. Que digas que eres cristiano, que eres evangélico, que eres de tal o cual religión. Lo único que nos salva es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento nos hace entregarle nuestra vida a Jesús. Es reconocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Si nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús y lo recibimos para que venga a vivir en nuestras vidas, entonces somos perdonados y transformados a una nueva criatura. Por eso dijo el Señor en su palabra, el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo por el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos lleva a ser nuevas criaturas. Dáselo fuerte al Señor. El arrepentimiento es una decisión tuya y mía. Por eso Jesús dijo en la lectura que hicimos en Mateo 11:6: bienaventurado, muy dichosos los que no hayan tropiezo en mí, los que no chocan contra mí, los que no me usan como pretexto para no venir al reino. El Señor Jesucristo declaró las últimas palabras en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Por eso es que los fariseos, los líderes religiosos del tiempo de Jesús, cuando ellos dijeron: este hombre no echa fuera a los demonios por el mismo espíritu del diablo, por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Era una gran ofensa que le estaban haciendo a Jesús, y era la más grande ofensa porque le estaban atacando al Espíritu Santo, que era el que estaba haciendo los milagros. Ahora quiero darte esta enseñanza. ¿Has tú oído hablar del pecado imperdonable? Hay un pecado que se llama pecado imperdonable, que ni Cristo te lo perdona, ni su sangre. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, no es que hables mal del Espíritu Santo, porque ese te lo perdona el Señor. La blasfemia que se menciona en la Escritura es que tú digas que los milagros que hace Jesús y que hacemos nosotros por el poder del Espíritu Santo se los achaquen al diablo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso, cuando Él declara y dice que los fariseos estaban echándole la culpa a Satanás, Él dice:
la enseñanza de esta noche. Un reino que se ataca a sí mismo no va a permanecer. Si Satanás echa fuera a Satanás, no va a permanecer. Pero si yo, por el poder del Espíritu Santo, echo afuera a los demonios, es que el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, nosotros declaramos que todo el poder y la autoridad que Cristo nos ha dado es porque Él nos dio y nos envió a su Espíritu Santo para estar con nosotros. Los cristianos de hoy, los creyentes del día de hoy, en todas las iglesias alrededor del mundo, los genuinos creyentes, tenemos el poder y la autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios, tomar cosa mortífera y no nos hará daño. Nunca vayas a andar provocando a Dios diciendo, me voy a tomar este veneno para que no. Está diciéndonos que cuando nosotros muchas veces, tal vez ni cuenta te has dado, has comido alguna cosa que estaba podrida, contaminada con toxinas que pudieron haberte matado. A lo mejor te mandaron al hospital, pero no muriste, porque Dios te cuidó y su promesa estaba ahí. En Mateo 16, 16 y 17 dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Estamos en el reino. Jesucristo es el Rey. Estamos celebrando la Navidad de nuestro Rey, que es eterno para siempre, nunca dejará de reinar. Por tanto, si somos sus hijos, y Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a estar? ¿Y su reino por cuánto tiempo es? Entonces vamos a reinar y para siempre. Ponte de pie. Hay alguien en esta noche que no lo había hecho antes, pero que hoy quiere que Cristo Jesús le perdone todos sus pecados, le dé vida eterna y te conviertas en una hija o un hijo de Dios. Es muy sencillo. Jesucristo dijo que Él estaba tocando a la puerta de nuestros corazones. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios te trajo esta noche aquí para que tú oyeras su voz. Dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Déjalo entrar. Llámalo a entrar. Pastor, ¿cómo lo llamo a entrar? ¿Sabes cómo? Haz una oración llamándolo a entrar. No sé hacer la oración, yo te guío. Tú dila de corazón y Él va a entrar a tu vida, te va a perdonar tus pecados, te va a dar vida eterna y cuando mueras, igual que yo, nos vamos a ir al cielo. Dáselo fuerte. ¿Alguien quiere hacer esta oración? Cierra sus ojos. Ahí la iglesia confirma su decisión. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón. Reconozco que he pecado, que he hecho lo malo, pero hoy recibo tu perdón a través de tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Esa sangre
que borra todos mis pecados. Y hoy soy limpia, soy limpio y declaro que tengo vida eterna, por cuanto tú pagaste para que yo tuviera vida eterna. Y Señor, te doy gracias, porque ahora yo puedo declarar que tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Soy tu hijo y tú eres mi Padre, y nunca me vas a dejar, y yo voy a reinar contigo en el cielo cuando yo muera, y nadie me va a quitar ni me va a arrancar esta fe que hoy has puesto en mi corazón. Amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Levante su mano ahí donde está. Dios te bendiga, varón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Acá, todos los que levantaron su mano, los que están levantando su mano, pasen al frente rápidamente. Se nos fue el tiempo. Salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Varón, date una mano. Quédate aquí, voy a orar por ti. Tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estos varones. Te doy gracias por sus vidas. Señor, gracias por el amor que tú nos tienes, por el perdón de nuestros pecados, porque ahora somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Señor, yo te pido que los guardes, los protejas, los bendigas. Bendice sus familias, sus hogares, sus trabajos. Padre, y si están enfermos, en este momento declaramos sanidad sobrenatural en el poder de tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Atrás de ustedes le van a dar un abrazo. La fuerza